Bueno, Amelia, el Listín Diario publica hoy un artículo del expresidente Leonel Fernández y lo ponen como noticia principal en su primera página. Pero es un artículo. Hacen bien porque tiene mucha importancia lo que él diga acerca de la Odebrecht, evidentemente. Y la verdad es que hay que comentar varios aspectos de su artículo. Entre otras cosas, él dice que se debe juzgar tomando en cuenta la presunción de inocencia y la legalidad de las pruebas. En el artículo dice que corrupción hay en el mundo entero, en muchos países que los cita uno por uno, incluyendo los principales países de Europa, incluyendo los Estados Unidos. Recuerda que la iglesia vendía el perdón de los pecados. Oigan a dónde se va. Y dice que el PLD el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD son los que más leyes han hecho contra la corrupción. Posiblemente eso sea verdad. Pero vamos a ver los detalles, ¿verdad? El artículo del doctor Leonel Fernández dice, entre otras cosas, acerca ya de la corrupción dominicana, después de hablar de toda esa corrupción que hay en el mundo entero, hasta en la Federación Internacional de Fútbol, dice él, que es verdad. A él se le escapa un detalle, ¿sí? Que hay corrupción en muchísimos países, pero en muchísimos países hay justicia. Y esa es una diferencia que no es pequeña. Dice él en su artículo: yo mismo, hace más de 20 años, cuando fui escogido por primera vez como candidato presidencial del PLD, llegué a consignar que el valor monetario de la corrupción en la República Dominicana era equivalente a cerca de 30.000 millones de pesos anuales. Pues miren, qué bien que él recuerde ese dato. 30.000 millones de pesos al año, decía él, que se llevaba la corrupción. Su gobierno lo superó por mucho. Solo Félix Bautista, según la Superintendencia de Bancos, depositó 27.000 millones. ¿Entiende la comparación? La corrupción, decía él entonces, se llevaba 30.000 millones de pesos al año. Y uno de sus hombres depositó 27.000. Uno. Demostrado por la Procuraduría General de la República. No estamos hablando de una versión ni de un comentario que dicen en las esquinas. No. Un expediente que fue rechazado, que fue resuelto con un no al lugar. Un no al lugar histórico, deplorablemente histórico, porque decidió ese no al lugar que con una prueba de ese tamaño no se podía juzgar al secretario de organización y hombre de confianza del doctor Leonel Fernández. Entonces, dice el doctor Leonel Fernández que ha sido el PLD, voy a citar sus palabras, lo voy a leer textual. Dentro de ese marco, ha sido el PLD la organización política que desde el poder mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción. Posiblemente tenga razón. Han aprobado muchas leyes. Han mejorado la ley de declaración de activos, de declaración de bienes. De patrimonio, jurada de patrimonio. La declaración jurada de patrimonio, como se llama ahora, correcto. Son campeones en leyes y campeones en violarlas. Parecería como que están actuando para que los historiadores de dentro de 5 o 6 siglos, los que vayan a escribir historias en base a los documentos, digan, caramba, pero cuánta transparencia hubo en estos gobiernos, mira cuántas leyes en contra de la corrupción aprobaron. El problema es que eso choca con los hechos. Entonces,
dice él que fue en el artículo 46 de su Constitución, la de 2010, que por vez primera se estableció, estoy leyendo textualmente, en forma clara y precisa en un texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado, la obligatoriedad de la declaración jurada, la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución. Sí, han aprobado todas esas leyes. Pero un poquito más adelante vamos a adelantar, vamos a enumerar casos enormes. Casos de corrupción no podemos enumerarlos, es imposible por la cantidad, pero vamos a mencionar varios muy puntuales que se han cometido con estas leyes vigentes. Lo que pasa es que una ley, como decía Balaguer, es un pedazo de papel. Se convierte en una ley operativa si hay autoridades que las apliquen. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Jueces que han tratado de aplicar la ley han sido sacados. Él mismo sacó a Julio Aníbal Suárez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque con el caso de la Sunlan, un préstamo tomado de una entidad bancaria privada extranjera de 130 millones de dólares, lo tomaron sin pasar por el Congreso. Una violación flagrante. Bueno, usted dirá, tenemos constitución. Mire, hicimos esta constitución. Bueno, la violaron. Y ese fue el único juez. No, no fue el único. Pero eso fue el juez que con más claridad dijo que ese caso había que juzgarlo en la Suprema. Lo sacaron de la Suprema. Y después modificaron la Constitución para limitarle los derechos a la gente. Cuando vieron que había un hueco, entonces modifican la Constitución para limitar el derecho del ciudadano a reclamar lo que se vio en el caso Sunlan. Para decir que usted como ciudadano no tiene derecho a llevar ante la justicia, a acusar a alguien que haya cometido un acto de corrupción. Entonces, muy oportuna esa observación. Entonces, él dice que la corrupción es universal, pero que no es solo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción. Sí, pero este debe ser el único país donde hay corrupción y la impunidad está garantizada. Y está garantizada por una estructura a la cual él no es ajeno. Entonces, dice él que hay corrupción en Rusia, en China, en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en España, en Grecia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hasta en la FIFA, que la iglesia cobraba por las indulgencias de los pecados. Entonces dice él, como podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el planeta y es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la época de cuando la iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir, las llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de Martín Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante. Es decir, lo que se quiere es comenzar de que ¿qué es lo que se escandalizan de la corrupción? La ha habido siempre, la hay en todas partes, hasta la iglesia. Es decir, esténse tranquilo. ¿Qué tanto en broma? ¡Calma! Resulta que lo único nuevo que hay en esa materia en el país es que la gente se hartó. Lo dije con J y además es mayúscula, pongan la mayúscula. Lo que pasa es que aquí la gente se hartó. Y quieren convencer a la gente de que eso es normal. Corrupción en todas partes, corrupción en todos los tiempos, hasta en la iglesia. Así que calma, tranquilo. No. Tranquilo sí, porque se está protestando pacíficamente. Ahora, calma, no puede haber calma, porque los precedentes le han cerrado el paso a la calma. Entonces él concluye su artículo
diciendo lo siguiente. Dice él que lo que se espera es que el órgano judicial actúe tal como se consagra en los principios fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia. Oigan esto, esto lo escribe Leonel Fernández hoy en el listín, búsquenlo. Que el órgano judicial actúe como se consagra en los principios fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia, en base al principio de la presunción de inocencia y sujeto al criterio de la legalidad de las pruebas. Bien, de acuerdo con el presidente Leonel Fernández, absoluta imparcialidad e independencia. Entonces, ese caso no lo pueden juzgar los jueces del PLD que él puso en la Suprema Corte de Justicia. Qué bueno que él mismo está diciendo que eso debe ser juzgado con absoluta imparcialidad e independencia. Entonces no pueden ser los jueces que él puso. Eso y ese es el reclamo de hoy en esta sociedad. Ustedes creen, usted cree, amigo, amiga, que se puede hablar de independencia e imparcialidad si este caso lo juzga la mayoría de jueces del PLD que está en la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que lo juzguen los mismos que le dieron el no al lugar a Félix Bautista, que lo juzguen los mismos que confirmaron que se le prohibiera a la fiscal del distrito investigar a Víctor Díaz Rúa. ¿Por qué motivo? Porque ella no le avisó al investigado que lo iba a investigar. Señores, un órgano de la Suprema Corte de Justicia, de la que se supone que se deberían llevar todos los demás jueces, dice, esa investigación no se puede hacer porque a él no le avisaron. Porque aquí se ha llegado a colmos. ¿Por qué? Como se ha llegado a los colmos de la corrupción. Porque sabiendo que todos esos jueces habían sido colocados para blindar la impunidad, no había preocupación ninguna. Por eso no se cuidan. Por eso no se cuidaron. Simplemente por eso, porque se sentían garantizados. Bueno, siguen en esa Suprema Corte, siguen garantizados. Lo que no puede permitir este país es que ese proceso lo pongan en manos de los mismos de los no al lugar, de las prohibiciones de investigación, los mismos que son subalternos políticos de todos los imputados del partido oficialista. Primero deberían ser recusados por lo que no sean del partido oficialista. Sí, un imputado de otro partido no debería aceptar que lo juzgue un juez que es del partido contrario. Pero lo segundo, y ya esto tiene más motivación jurídica, es que ya esos jueces juzgaron a Víctor Díaz Rúa y 3 de ellos avalaron la prohibición para que se le investigara y 2 votaron en contra de eso. Es decir, todos han asumido una posición con respecto a ese imputado. Y como todos van juntos, entonces no es posible que sean los mismos jueces. No es posible. Aun cuando no existiera ese hecho específico, no pueden ser. No pueden ser. Entonces, el presidente Leonel Fernández, que está reclamando que se juzguen con absoluta imparcialidad e independencia, está haciendo una buena contribución a lo que se puede esperar de ese proceso, porque eso implica que no sean los jueces que él puso ahí. Pero además, el que está reclamando el principio de la presunción de inocencia y que se haga el juicio sujeto al criterio de legalidad de las pruebas, pues entonces eso lo tienen que hacer jueces de carrera
que no tengan militancia política. Eso, la sociedad dominicana no puede permitir que sean esos jueces los que juzguen este caso. No lo puede permitir, bajo ninguna circunstancia, consideración ni alegato. No se puede permitir eso. Y todos los que están marchando, ese es su reclamo hoy. Jueces independientes para el caso Odebrecht. No pueden ser esos jueces que puso el doctor Leonel Fernández ahí. No pueden ser esos, de ninguna manera. Así que, y a todos los que están pidiendo que se haga con el debido proceso, sí, tiene que ser con el debido proceso, pero he visto tanto esa expresión desde el sector oficialista en estos días, que hay que recordarles que primero deben pedir la debida administración del Estado, así como piden el debido proceso, que reclamen y que apliquen la debida administración del Estado, que ya se ha robado demasiado. Uchi, ya va siendo hora también de que las organizaciones políticas como tal comiencen a reaccionar ante la situación que tenemos enfrente. Hoy en día están sometidos a la justicia tanto miembros del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Moderno, que ya hizo su primer pronunciamiento justo en los días en que se conocía la medida de coerción la pasada semana. Pero estamos hablando de dos de las estructuras políticas que más seguidores tienen en este país, dos de las estructuras políticas más grandes de la República Dominicana, porque el Partido Revolucionario Moderno se desprende del PRD para continuar siendo entonces la segunda fuerza política en el país. Es sumamente relevante lo que está ocurriendo en la justicia. Vamos a ver qué pasa a la hora de que se llegue a juicio de fondo, que es a lo que todo el mundo aspira, que ocurra con este expediente, porque así como hay jueces ligados al Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente ligados al Partido de la Liberación Dominicana en la Suprema Corte de Justicia, así también hay imputados en medio de este expediente que no pertenecen a esa organización política. Y habría que ver cuál es su actuación a la hora de que esto llegue a un tribunal y que se asigne a los jueces que darán seguimiento a este caso. Quienes lo conocerán en el marco de lo que establece la institucionalidad en nuestro país, cuál es el juego que se va a dar ahí. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, se habla de la posibilidad de una reunión del Comité Político para mañana para abordar este tema. Hoy en la mañana, Julio César Valentín, senador por Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, ha anunciado una rueda de prensa para las 10 de la mañana de hoy para hablar sobre este caso. Recordemos que los 3 legisladores que están en el expediente, los 3 han dicho que están dispuestos a acudir a la justicia y han dicho que están dispuestos a que le levanten su inmunidad parlamentaria de forma tal que puedan asistir al proceso judicial como lo están haciendo los demás. De entrada han ido a las 2 audiencias y han estado presentes allí como parte de los asistentes, aun cuando todavía no forman parte directamente de este proceso. Se espera esa reunión del comité político y la población también ha llamado la atención sobre la ausencia de pronunciamientos por parte del gobierno dominicano. ¿Y del partido? Sí, aparte, porque ya dije, sí, el PLD se reúne mañana y uno lo que espera es que a partir de ahí salga algún tipo de declaración. A diferencia de lo que ha pasado con presidentes de otras naciones, aquí se ha tratado en todo momento de desvincular al presidente Danilo Medina de todo este proceso, pese a que en otras naciones ha sido evidente que Odebrecht financió campañas políticas. Las declaraciones hechas por Temístocles Montaza a través de un comunicado la pasada semana establecen un vínculo directo entre Ángel Rondón, por lo menos, Ángel Rondón y las campañas del Partido de la Liberación Dominicana, tanto la de Leonel Fernández del 2008 como las del 2012 y 2016 de Danilo Medina. ¿Sabían o no que este dinero venía de Odebrecht? Eso tendría que demostrarse en la justicia, si además de ese aporte, que sería ilegal en caso de que venga de una empresa extranjera,
se puede determinar que el aporte estaba relacionado con algún tipo de favor y que por tanto ese dinero esperaba algún tipo de compensación, porque en República Dominicana sí es cierto que el empresariado dona dinero a las campañas políticas de todas las organizaciones y de todos los partidos, y esa es parte de la lucha que tenemos que tener en nuestro país, que se apruebe una ley electoral y una ley de partidos que transparente el uso de los recursos que tienen las estructuras políticas para que se pueda saber quién da qué y por qué tiene tantos favores y tantas flexibilidades. Nada más hay que acceder ahora mismo a los documentos que se han ya dado a conocer sobre el interrogatorio de Vasconcelos, quien era el gerente de Odebrecht en el país, para que se entienda el alcance de las negociaciones y el nivel de acceso que tenía Ángel Rondón tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, que Odebrecht estaba de acuerdo con no enterarse directamente de todas las personas con las que él se reunía, porque era sumamente efectivo, agilizando no solamente logrando los contratos, según él dice, sino agilizando los pagos. Y afirma que Ángel Rondón tenía vínculos en el Congreso que le permitían relacionarse con la Comisión de Hacienda, que era la que facilitaba toda la aprobación de préstamos, así como con los ministros de Hacienda que tenían que firmar finalmente los contratos según los datos de lo que dice Vasconcelos en ese interrogatorio. Pero por el otro lado está el Partido Revolucionario Moderno ahí paralizado a la espera de decidir en qué parará su proceso de transformación. Justo el lunes pasado, cuando iniciaron los allanamientos y cuando empezaron las detenciones de los involucrados, el PRM tenía convocado un congreso para hablar de su proceso de convención que está pautado para septiembre. Eso se paralizó ahí mismo porque arrestaron a su presidente, Andrés Bautista, está detenido en el día de hoy, y el Partido Revolucionario Moderno ha dejado en stand-by, ha dejado paralizado y frisado, congelado este proceso hasta ver cómo avanza lo que está ocurriendo hoy en día en la justicia. Estamos en una situación en la que uno lo que esperaría es que el sistema de partidos en República Dominicana se sacuda. Y vemos a una oposición con las llamadas fuerzas alternativas que no termina de despertar. La mayor oposición que hay en este país a lo que está ocurriendo, las voces más firmes que hay con relación a lo que está pasando, salen de la ciudadanía a través del Movimiento Verde. Y me da mucha satisfacción decir que la pasada semana tuve la oportunidad de entrevistar a varios representantes de Transparencia Internacional o de otros organismos que velan por la transparencia en varios países de Latinoamérica, y no hubo uno solo que no nos mencionara cómo se le está dando seguimiento a la Marcha Verde de República Dominicana. Y en algunas naciones incluso se ve con cierto nivel de envidia el hecho del involucramiento de la gente. Yo creo que es importante decir eso porque ahora que hay 10 detenidos y 14 involucrados en este expediente, es relevante decirle a la gente que esto no ha acabado, que a partir de ahora es cuando el trabajo realmente comienza, porque donde aquí se ha fallado no es en mencionar nombres, el fallo aquí ha estado en la justicia. Una vez se lleva a la gente a los tribunales, no llegan ni siquiera a juicio de fondo. Y el mayor trabajo que tiene que hacer la ciudadanía al día de hoy es precisamente en convertirse en vigilantes de este proceso, en continuar exigiendo que haya transparencia en todo lo que va a ocurrir en los tribunales al día de hoy, que haya firmeza en el planteamiento de que haya un fin de la impunidad en la República Dominicana y que la participación ciudadana es relevante para que eso ocurra en nuestro país, que no ha terminado este proceso, que esto apenas comienza. Ahora que el presidente Fernández reclama la legalidad de las pruebas y el debido proceso, hay que señalar que los sobornos fueron pagados en 4 niveles. Primero, se pagaba sobornos para negociar los contratos. Segundo, se pagaba sobornos para aprobar el financiamiento de los contratos. Tercero, se pagaba sobornos para conseguir el pronto pago de los contratos. Y cuarto, se financiaban las campañas electorales. Eso quedó fuera de toda duda con la declaración escrita que envió Temístocles Montaz a todos los periódicos.
señalando que él recibió dinero de Ángel Rondón, pero que eran contribuciones a la campaña del partido, no a su pre-campaña, que fue la última, para el último proceso electoral, porque él tampoco fue precandidato ni en el 2012 ni en el 2008, lo fue ahora, pero él dice que las contribuciones que recibió fue para la campaña del partido, en el 2012, en el 2008 y en el 2016. En el 2008, como encargado de la campaña del PLD en la provincia de San Cristóbal. En el 2012, como encargado de la campaña del PLD en la provincia de San Juan de la Maguana. Y en el 2016, como encargado de la campaña del PLD en toda la región este. Entonces, él dice que él no sabía que era de la Odebrecht el dinero. Pero resulta que Ángel Rondón tenía contrato de exclusividad con la Odebrecht, es decir, él no trabajaba para más nadie. No, como intermediario, Uchi. Pero él tenía como 40 empresas. Él tiene, sí, empresas. ¿Qué producen? ¿Qué fabrican? ¿Verdad? Entonces, él representaba a la Odebrecht. Esa era su actividad aquí. ¿Que criaba vaca? Bueno, si criando vaca tú puedes sostener a esos niveles campaña de partido. No, él representaba a la Odebrecht. Y eso lo sabían Temístocles Montaje y todos uno por uno lo sabían. Porque a qué era que él se dedicaba desde el 2001. No era más aretear todas las cosas de la Odebrecht. Y eso lo ignoraba un ministro o un dirigente del partido. Estaba financiando la campaña con el dinero de la Odebrecht. ¿De qué iba a hacer? Entonces, pero hay que probarlo. Eso está a la vista. Entonces, lo más significativo es, él ha estado llamando a varios programas de radio y en uno de ellos, él dijo, señores, oigan la naturaleza de este mensaje. Él dijo que a él no le gusta mucho pelear, pero que si lo desesperan, él va a perder los estribos. Una amenaza directa, clara. ¿Y cómo es que se le puede desesperar? Porque a él no le están sacando la lengua, no le están haciendo musaraña, es una acusación que él tiene. Una acusación bien fundamentada. Él alega que sí, que recibió todo ese dinero, pero que eso era el pago de su servicio. Su servicio era conseguir que, por ejemplo, los senadores y los diputados aprobaran, y lo consigue. No hay duda de que lo consigue, ahí está todo. Así que esas cosas han quedado muy claras. Que el Ministerio Público quiera indagar eso es otro cuento. Por eso señalamos que sí, hay corrupción en muchísimos sitios, pero hay justicia. Aquí no la hay. Por eso el Ministerio Público le ha sacado el cuerpo a las sobrevaluaciones, que es donde está el mayor dinero. De manera que aquí el reclamo sin distracción tiene que ser uno en este momento. Jueces independientes para el caso Odebrecht. Ese caso no puede ser juzgado por los militantes del PLD que el presidente Leonel Fernández, que hoy pide juicio observando todo el debido proceso y un juicio imparcial, ¿verdad? No puede ser con los jueces que el doctor Fernández puso en la Suprema Corte de Justicia como representantes de un partido político, como lo puso por el negocio de las corbatas azules en prácticamente todas las cortes. Esos no pueden ser los que juzguen. Algunos han dicho, bueno, pero que esos son los que están ahí, no lo pueden sacar a empujones de ahí. Pueden inhibirse, deberían tener la decencia de Miriam Germán. Deberían inhibirse. Ahora, si no se inhiben, deberían recusarlos. Sobre todo porque ya ellos juzgaron a Víctor Díaz Rúa y lo beneficiaron, dicho sea de paso, con la prohibición a la fiscal del distrito de que lo investigara. De manera que no pueden ser los jueces que puso Leonel Fernández ahí. Tienen que ser jueces
independientes. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos nuestra primera entrevista con Francisco Álvarez, Pancho Álvarez. Con él vamos a hablar de este caso. Ya tiene unos papeles en la mano, así que vamos a conocer lo que se acaba de desmontarse de un avión. Lo que se ha estudiado de este caso Odebrecht, que mañana tiene su audiencia para conocer las medidas de coerción a los imputados. Más adelante, en una entrevista breve, conversaremos con algunos representantes del movimiento Marcha Verde. ¿Qué ocurrió ayer y cómo se están preparando para la próxima marcha, el Este Marcha, el 11 de junio? Regresamos en breve.